Muy buenas noches. El próximo mercado alcista no comenzará hasta que la Fed se vea obligada a rescatar al gobierno de los Estados Unidos y más en concreto al Tesoro. Esto es lo que lanza en su último informe Bank of America, el equipo del estratega Michael Hartnett, que recuerden, ha sido un estratega que acertó bastante en 2022 por esa caída del mercado bajista, que en 2023 arrancaba el año diciendo que posiblemente veríamos un hard landing, una caída drástica de recesión tras esta subida de tipos de interés y que de hecho la Fed tendría que pivotar en 2023 y que ahora en los últimos informes poco a poco Hartnett se ha dado cuenta de que se pospone el hard landing, ¿no? Vamos posponiendo poco a poco el hard landing porque resulta que la economía todavía se mantiene extremadamente caliente. ¿Debido a qué? Bueno, vamos a ver luego en tema de consumo, pero sobre todo ligado a la deuda y esas tasas de ahorro que las familias habían acumulado viniendo de la pandemia. Recuerden que cuando estábamos en la pandemia, las tasas de ahorro de las familias estaban en máximos históricos, pero ahora estamos llegando a niveles mínimos. Poco a poco el estadounidense, el ciudadano, va recogiendo de sus ahorros, va recogiendo de sus depósitos para ir pagando y haciendo frente al consumo y a todos esos gastos que de hecho van en incremento a medida que la inflación sigue disparada. Este es el último informe, el que tienen en pantalla, que nos ha compartido Michael Hartnett este fin de semana desde el equipo de Bank of America, y algunas cosas a detallar, cosas importantes que somos las que vamos a ver ahora, y esa teoría de que posiblemente el mercado alcista comenzará cuando la Fed tenga que intervenir. Recuerden que la Fed salve al mercado se denomina, tiene un nombre, un término, que se denomina esa Fed Put. Es cuando la Fed decide salvar a los mercados, como hizo Alan Greenspan, que de hecho el nombre de la Fed Put nace por él. Pero claro, la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que la Fed vaya a rescatar al gobierno estadounidense, al Tesoro, cuando tenemos una inflación que todavía está en unos niveles extremadamente altos? Es una muy buena pregunta. Y hoy, por ejemplo, Jefferson decía, no vamos a cambiar nuestro objetivo del 2% de inflación porque podríamos perder toda nuestra credibilidad. Podríamos hacer que las expectativas de inflación se disparasen porque el mercado deje de creernos. Y uno de los controles más importantes que tiene la Reserva Federal hoy en día es el control de las expectativas, porque si las pierde, entonces el mercado reacciona de una forma que ya todos los activos sincronizan en ese movimiento. Aquí está el informe de Michael Hartnett. Lo primero, destaca SP500 a 3.800 puntos. Una advertencia bastante clara, bastante directa y bastante al grano. Claro que nadie tiene una bola de cristal, no sabemos si Michael Hartnett la tiene o no, pero decir directamente SP500 a 3.800 puntos, porque sí, pues es un tanto especial, ¿no? Sí que es verdad que Michael Hartnett se basa en un argumento, y es el de las condiciones financieras. Recuerden las condiciones financieras, que las tengo aquí en pantalla. ¿De qué dependen las condiciones financieras? Para que nos entendamos. Si van a la baja, en este caso porque estamos viendo este índice de Bloomberg, si van a la baja es que están incrementando. Cuando las condiciones financieras en este gráfico van a la baja, el sector financiero se endurece. Eso quiere decir que el acceso al crédito es más difícil, es más complicado y el mercado se enfría. Entonces la Fed necesita que las condiciones financieras se endurezcan. En este gráfico, que vayan a la baja. Pero fíjense lo que ha hecho este gráfico, y es desde septiembre es ir al alza. Las condiciones financieras se han aflojado. Da igual qué tipo de condiciones financieras miremos, podemos mirar las que elabora, por ejemplo, la Fed de Chicago, que hemos revisado varias veces aquí en directo también, pero si miramos estas de Bloomberg, por ejemplo, estamos viendo que desde septiembre hasta ahora, hasta febrero de 2023, las condiciones financieras han vuelto a niveles en los que ni siquiera estaban en 2022, bueno, inicios de 2022. Por tanto, sería como decir, o resumir, que la Fed ha perdido prácticamente casi unos 10-11 meses de trabajo, porque fíjense que las condiciones financieras ya vuelven a estar en niveles en los que estaban antes de marzo de 2022. Así que todo ese trabajo de endurecer las condiciones financieras con discursos muy sólidos, con discursos muy bajistas, con discursos catastróficos, como de hecho Jerome Powell llegó a mencionar en ese discurso del Jackson Hole, que fue uno de los más hawkish que hayamos visto este año, y bueno, el año pasado, en 2022, donde llegó a citar varias veces a Paul Volcker, diciendo que las familias iban a sufrir, donde la vivienda iba a contraerse mucho. Pues ese fue uno de los discursos que de hecho endureció las condiciones financieras. Fíjense aquí la caída que hubo en agosto tras ese discurso
cómo las condiciones financieras se ajustaron muchísimo de golpe. Que eso es lo que necesita la Fed, ajustar las condiciones financieras para que el propio mercado se enfríe, para que el consumo se enfríe. Entonces, ¿qué está pasando? Que desde septiembre se habían aflojado, pero ahora está cambiando las cosas, y es que el dólar está volviendo a rebotar y los intereses están volviendo a rebotar, descontando que la Reserva Federal todavía tiene trabajo. ¿Por qué? Porque el mercado va viendo los últimos datos y se da cuenta de que había errado creyendo que un pivot estaba a la vuelta de la esquina. Y que resulta que no está a la vuelta de la esquina, sino que está 3 calles más adelante. Y entonces toca que el mercado corrija esa expectativa. Y ahí es donde dice Michael Hartnett, SP500 se irá a 3.800, porque esas condiciones financieras van a volver a apretarse y eso va a hacer que para el 8 de marzo, fíjense que hasta Michael Hartnett se apunta a dar una fecha, revisaremos el 8 de marzo aquí, en el cierre de Wall Street, si realmente Michael Hartnett ha acertado con este pronóstico, pero fíjense que se atreve a dar una fecha y un nivel que será el de los 3.800. Dice también en su informe que la guerra es inflacionaria, por tanto, mayor inflación por más tiempo. A diferencia de que Michael Hartnett pensaba que íbamos a tener un hard landing en la primera mitad de año, un hard landing es recesión, por traducirlo de forma rápida, donde tienes una caída de precios y una caída de intereses. Pero ahora dice Michael Hartnett, no, la guerra es inflacionaria, va a durar más. Sobre todo ahora que estamos viendo cómo el conflicto cada vez va poco a poco escalando y se van uniendo más actores, pues eso hace que posiblemente se alargue ese hard landing hasta, Michael Hartnett espera, segunda mitad de año. Segunda mitad de 2023, finales de año. Dice, ir con todo en la siguiente gran recesión. ¿A qué se refiere? La Fed podría lanzar el Yield Curve Control, el control de la curva de tipos, como hizo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es el control de la curva de tipos? Fijémonos, por ejemplo, en Japón. El Banco de Japón tiene establecido un Yield Curve Control, que sería el YCC, que básicamente lo que intenta es que los tipos de interés no se disparen. ¿Por qué? Porque así mantiene la economía estimulada. ¿Cómo hace que los tipos de interés no se disparen? Recuerden que intereses y precios son inversos, pues compras los bonos. De hecho, Japón ya es el accionista, obviamente, bueno, el mayor propietario de bonos japoneses. La gran mayoría de bonos japoneses que hay los tiene el propio Banco de Japón, porque no para de comprarlos para que el interés se mantenga por debajo del 0,50%. ¿Qué pasa? ¿Podría la Fed instaurar este tipo? ¿Podría, si el mercado empieza a dispararse los intereses, recuerden quién pierde? Pierde el Tesoro. Porque Janet Yellen, mientras se está paseando por Ucrania, deja de lado Estados Unidos, donde tiene un problema con el techo de deuda, que tiene que solucionar antes de verano. Y mientras tienes un problema con el techo de deuda, tienes otro porque si la Fed sigue incrementando los intereses para parar la inflación, te incrementa el coste de la deuda. La propia deuda del Tesoro está incrementando el coste cada día que pasa. Tiene que pagar más por esos intereses. Pero por otro lado también recibe menos, porque todo el dinero que genera la Reserva Federal, que al final no deja de ser un banco, con unos ingresos, unos gastos y un neto, ese neto que genera ya no lo traslada al Tesoro. ¿Por qué? Porque ya no hay neto, ahora es pérdida. Durante varios años los bancos centrales regalaban dinero a los gobiernos, porque todo ese neto que generaban se trasladaba al Tesoro. Eso era dinero gratis para el Tesoro, que mientras la Fed ganaba dinero con sus activos por los intereses que devengan y pagaba muy poco por sus depósitos, porque los intereses eran nulos, pues entonces se quedaba un neto muy grande, después de quitar los sueldos de todos los economistas que no predijeron una inflación como la de ahora. Sueldos millonarios. Ahí nos vamos. Ese es el gran problema del Estado ahora, y ese es el gran problema de la Fed. Hoy, de hecho, le preguntaban también al miembro de la Reserva Federal, donde decía, le preguntaban en Harvard, de hecho, una muy buena pregunta, le hacían a Jefferson de la Fed. Le decían, ¿cómo puede ser que Estados Unidos tenga un problema de techo de deuda y ustedes sigan incrementando los intereses? ¿Van a tener que en algún punto que parar para ayudar al gobierno, para rescatarle? Hoy Jefferson, titubeante, no esperaba esa respuesta de un estudiante, lo que pasa es que son estudiantes de Harvard, por eso no podemos menospreciarles, y Jefferson se quedó en blanco, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros no podemos meternos en esos asuntos. Nuestra competencia no entra en esos asuntos. Son el control de los precios, la estabilidad de precios y del pleno empleo. Esos son los estatutos de la Reserva Federal. Entonces, ¿salvará la Fed al Tesoro?
Es un argumento que propone Michael Hartnett, pero que es un poco flojo, porque si salva al Tesoro, le queda otro problema, que es la inflación, y será recordada como los miembros de la Reserva Federal actuales serán recordados como los miembros que dejaron una inflación galopante que se les fuese de las manos. Y no creo que nadie quiera que le recuerden por eso. Nadie querrá eso en su biografía de los miembros de la Reserva Federal que hay actualmente. De hecho, por eso han hecho referencia varias veces a la época de Paul Volcker y de Arthur Burns. No quieren cometer los errores del pasado. Pero según Michael Hartnett, me pueden comentar qué les parece esta tesis, ayudará al gobierno estadounidense y ahí es cuando empezará el nuevo mercado bajista, cuando la Fed pivote. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Por esto. Para ayudar al Tesoro de los Estados Unidos. Recuerden que nos dice Michael Hartnett, la deuda de Estados Unidos incrementará 21 billones de dólares en los próximos 10 años. Esos son 218 millones de dólares cada hora incrementando. Si se aburren un día pueden buscar en internet The Debt Clock y es un reloj donde se va viendo la deuda en tiempo real estadounidense como crece. Se divertirán porque verán que crece, pues eso, 218 millones cada hora. Y eso hay que pagar. Eso se paga con inflación también. Por lo tanto, hay un equilibrio en el que al gobierno le interesa también que haya cierta inflación, pero no estos tipos de interés. Dicen también el tema del año, guerra inflacionaria debido a la desglobalización, por tanto, factores, temáticas que incluso afectan más a la inflación, ya no es solamente un episodio, un shock inflacionario como podría haber ocurrido en la última década, debido a los precios energéticos, como nos vendían al inicio de la inflación. Nos decían, no, todo esto es por la cadena de suministros y por los precios energéticos y la guerra. Bueno, ahora los precios energéticos hemos visto que han bajado. La cadena de suministros ya lleva tiempo otra vez funcionando de forma correcta. ¿Y por qué la inflación no ha bajado? Porque, como decía Friedman, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Y cuando hemos venido de excesos, pues ahora toca limpiarlos. Y no se van a evaporar de un día para otro. El impacto de la guerra en los activos. Nos dicen, el efectivo ha sido el gran beneficiado. Hace referencia a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Mirar ese tipo de activos. Los flujos han sido 354.000 millones a efectivo, 135.000 millones a bonos, 40.000 millones a acciones y 12.000 millones a oro. Efectivo, claro ganador. ¿Qué más nos muestra en su informe Michael Hartnett? Por terminar con estos gráficos interesantes. Fíjense que las familias continúan, para mantener el consumo, continúan a gastar de sus reservas, de sus ahorros, de todo lo que habían acumulado tras la pandemia. Fíjense esos monthly excess saving, que sería el extra que ahorran las familias durante el mes, como de marzo del 20 al marzo del 21 estaban disparados en positivo. Las familias iban ahorrando y acumulando dinero. Por eso teníamos una tasa de ahorro que estaba en máximos. Pero ¿qué pasa? Que desde septiembre de 2021, o más o menos verano de 2021, todos los meses las familias han ido retirando dinero de esos ahorros para poder hacer frente al consumo. Y peor aún, incrementando también la deuda. Como vemos, había otra gráfica donde mostraba esa deuda en récord, que si la comparas con el PIB tampoco es para tanto, la pones en términos relativos, pero aún así, la gente está usando la deuda. La deuda va en incremento, en tendencia alcista, eso no lo podemos negar. Con unos tipos de interés que van incrementando en las tarjetas revolving de hasta el 20%. Eso es un coste muy grande para la gente que use este tipo de deuda, ¿no? Por otro lado, se cumple también, nos dice Michael Hartnett, 2 años desde el aniversario del gran techo que hicieron las acciones chinas tecnológicas. Ahora estamos viendo como, pues, posiblemente hayamos hecho un suelo, estamos viendo las acciones tecnológicas volver a rebotar desde inicio de año, ahora sí que corrigiendo tras ese rebote inicio de año, donde algunos analistas argumentan que ya se ha hecho el dinero fácil de la reapertura. Ahora veremos qué es lo que hace China. Por otro lado, nos muestra esos war flows, lo que les he comentado, dónde entra el dinero cuando estamos en guerra, cuando hay inflación. Efectivo es el mayor beneficiario. Esa tasa terminal de la Fed, que ahora se espera en el 5,38 para agosto de 2023 por el mercado. Recuerden que el mercado hace unos meses esperaba una tasa terminal por debajo del 5% y ahora la esperan el 5,38 para agosto de 2023. Por tanto, ya estamos viendo ese repricing de la curva, esas condiciones financieras que se van a apretar otra vez, y eso es lo que dice Michael Hartnett, que va a hacer que el S&P retroceda hasta los 3.800. Que ya en los bonos está pasando, porque como los intereses de los bonos han subido, el precio ha bajado. Y de hecho los gestores de fondos de renta fija que estaban beneficiándose de la caída de los intereses porque parecía que la Fed pivotaba, ahora han vuelto a perder todas sus ganancias que llevaban en el año. Y se vuelven a situar con un mercado de renta fija que sigue sufriendo, que todavía no se libra de esta.
Por otro lado, no landing por ahora, mientras los intereses siguen subiendo. Fíjense el interés del bono alemán a 2 años. Y por último, las temáticas. Nos dicen, bueno, pues de la década de 2010 a 2020, pues hemos tenido estas temáticas, ¿no? QE, excesos monetarios, represión, desregularización, globalización, recompra de acciones, tecnología, grandes acciones, esas FAANG, paz, democracias, deflación. Y ahora la década de los 20 a los 30 empieza con inclusión, exceso fiscal, volatilidad, redistribución, desglobalización, energía, commodities, impuestos, pequeñas empresas, dictaduras, guerra e inflación. Una década complicada, como ven, según Michael Hartnett, que no es muy optimista. Tampoco lo era Howard Marks cuando les mostré esa tesis que tiene sobre los cambios de océanos, esos sea change que denomina. Recuerden, Howard Marks, uno de los mejores inversores, fundador de Oaktree, hizo muchísimo dinero, hizo toda su fortuna en la gran crisis financiera, y decía que hay 4 océanos, 4 cambios grandes de océanos que se han producido. Este sería el cuarto. Nos quedamos con este informe de Michael Hartnett, donde, recuerden, nos dice SP500 a 3.800 puntos para el 8 de marzo. Veremos si acierta o si se queda por el camino. Por otro lado, tenemos que mirar hacia los mercados. Se recuperan después de la peor